Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. No saben el gusto que me da tener en estos micrófonos y cámaras a alguien que respeto y quiero mucho, que es el doctor Fernando Urrutia, cirujano plástico, estético y reconstructivo, certificado, por supuesto, que eso es bien importante. Gracias, querido Fer, por compartir conmigo más que las cámaras y los micrófonos. Además, hay una amistad que tenemos muchos años de tener, entonces es padrísimo compartir ahorita el micrófono contigo. Así es, y compartir más que eso, porque hay mucho cariño y hay mucho más que hemos compartido. Gente querida, gente querida. Oye, Fer, vamos a hablar de la cirugía plástica y las redes sociales. Yo creo que hay un tema importantísimo en esto. Nos estamos perdiendo en lo que estamos viendo en las redes, principalmente los chavos. Ajá. Tal vez nosotros, que somos de generaciones un poquito diferentes, hemos conocido otra realidad, pero hay mucha gente, principalmente pues adolescentes y la generación, bueno, la ¿no? gente joven y los millennials y la generación Z, o sea, tienen la tendencia de ya no buscar la información de las formas tradicionales que teníamos antes, sino que se enfocan en las redes sociales. Y el que tenga más seguidores ya la hizo, ¿no? No es eso, ¿no? Bueno, o sea, esa es la idea. Desgraciadamente es un parámetro que se tomó muy en cuenta en algún momento. Pero las redes sociales, para empezar, no tienen filtros. Algunas redes sociales tienen un poquito de filtro en cuestión de imágenes, pero no necesariamente del contenido, y ya no se verifica tanto el contenido. Entonces, desgraciadamente, aquí en México y en gran parte del mundo, hay muchos perfiles de médicos que no necesariamente son cirujanos plásticos, que están promoviendo, que tienen muchísimos seguidores. Que son influencers. No tanto que sean influencers, más bien son gente que busca capturar pacientes por esa vía. Pero cuando los ven directamente, uno no sabe. Para empezar, un cirujano plástico se toma toda la carrera de medicina, que hay algunos que están en las redes sociales que ni siquiera son médicos. Eso es bien importante que lo sepa la gente. Después tienes que tener entre 2 a 4 años de cirugía general. En mi caso yo hice 4 años de cirugía general. Sí, después de medicina. Después de medicina. Y posteriormente tienes que hacer ahora 4 años de cirugía plástica de entrenamiento. Este entrenamiento no es un entrenamiento de ir a tomar una clasecita, no. Es literalmente vivir en un hospital, tomar clases, tomar exámenes y pasar un examen de consejo que te permite garantizar que la persona es capaz de atender no solo los casos sencillos, sino los casos complicados, las cuestiones reconstructivas, y no necesariamente, porque la gente se confunde mucho, porque los cirujanos plásticos piensan que nada más atendemos cuestiones estéticas. Sí, boobies, narices y... No, vemos muchas cosas más. Cuestiones reconstructivas, quemados, todo lo que son urgencias, todo lo que son mordidas de perro, todas las cuestiones que se pierden por cuestiones de cáncer, cuestiones específicas de heridas crónicas. Por ejemplo, yo trabajo en el 20 de noviembre y yo estoy en la clínica de heridas crónicas, que son pacientes que tienen heridas durante años que se tienen que ayudar a poderlas cerrar por diferentes circunstancias. Diabetes, ¿no? Úlceras. Bueno, me tocó alguna vez alguna mordida de burro. ¿Es en serio? Ay, que no, me qué tomó cosa. casi un mes en poderla cerrar, pero es de ese tipo de procedimientos en las cuales estamos capacitados. Y al final se pasa un examen en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, el cual te verifica o te certifica que tú estás capacitado para ver todo esto. A ver, algo que te quiero preguntar aquí, porque estamos en este mundo, pero la gente que nos escucha y nos ve, no. Cuando hablan de certificación, muchas personas piensan, como ya Fer es doctor, ya sabe todo, ¿no? Es un decir. Pero, o sea, esa es la idea. La idea. Pero puede haber doctores que no volvieron a agarrar un libro en toda su vida profesional y eso no los hace que sepan... Es que eso es lo que piensa la gente. Tenemos que hablar de la certificación por el consejo. Cuando un cirujano plástico termina, tiene 5 años para volverse a certificar. Ese es el tema. Entonces, tienes que nosotros tenemos que tener ciertos cursos, tenemos que tener ciertas actividades, las cuales nos permite juntar los puntos necesarios para certificarnos. Exacto. Si no juntamos los puntos y queremos volver a certificarnos, tenemos que volver a hacer exámenes. A mí me ha tocado, porque yo soy consejero ahorita del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, hacerle exámenes a gente que en algún momento dado fue maestro. ¿Sí? Porque se les pasa la certificación, pero es porque, pues bueno, en la cuestión de la pandemia vida, y todo por lo esto, que sea, dejan de ejercer y ahorita se quieren volver a actualizar. Pero eso es importante que la gente lo sepa. Dejan de ejercer o dejan de actualizarse
certificarse, y para poder seguir certificado por el Consejo necesitan ciertos puntos o ciertos cursos o cierto todo para decir, sigo aquí actualizándome, viendo todos los avances científicos. Eso quiere decir Aunque la te voy a decir una cosa, certificación. esas personas no me preocupan tanto porque son gente que en algún momento dado tuvo una formación formal, Sí. el cual pues no se olvida tan fácilmente. Estoy de Aquí acuerdo. el detalle es que cuando uno ve las cuestiones de redes sociales, les voy a dar algunos tips que tienen que ver para que cuando vean un perfil, aunque tenga muchísimos seguidores, que tú sabes perfectamente que se pueden comprar por cantidades industriales, busquen siempre, lo primero es que sean cirujanos plásticos certificados. ¿Y qué significa eso? Que uno busca su nombre en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica o en la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y aparece su nombre. Okay. Si no aparece su nombre en la lista, son gente que tiene o una maestría o algún curso, otra especialidad, pero no está enfocado a las cuestiones de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Eso es muy buen punto. El segundo dato que tienen que verificar es de que sean gentes nacionales. Les doy una situación. Hay mucho extranjero aquí en México que está ejerciendo como cirujano plástico. Y que no sabes ni siquiera sus credenciales. Deja eso, no tienen cédula profesional. O sea, ni siquiera médicos. Son médicos, a lo mejor en otro país, que están intentando ejercer aquí, pero no tienen cédula profesional, no legalmente no están en alguna situación en la cual puedan responder en cuestiones legales o en cuestiones de esta situación, y es una usurpación de funciones. Y desgraciadamente conozco muchos extranjeros que ejercen muchísimos años sin tener una cédula profesional, ninguna cuestión. El tercer detalle que tienen que ver en las redes sociales, específicamente en un perfil, es ver dónde trabajan. ¿Por qué? Porque muchos médicos, que por ejemplo en mi caso, que yo trabajo en el San Angelino Universidad, y en el 20 muy buen de noviembre. Hospital, aparte de tener la certificación, hay ciertos requisitos que te obligan a que los tengas para que tú puedas entrar a un hospital grande. O sea, hay como estas credenciales que debes demostrar en alguna institución para decir, tú, doctor, con tus credenciales sí puedes trabajar. Entonces, aquí. Obviamente, si ellos trabajan en una clínica pequeña, en una clínica clandestina o en un consultorio, no es lo mismo a que tú trabajes en un hospital grande donde tú tienes la certificación. Y estás checado. Voy a una pausa, querido Fer, y regresamos, amigos. No se vaya. Volvemos. Que podemos hacer muy buenos trabajos, pero no se hacen los milagros que salen en la tele. ¿Cómo sabemos, o sea, cuando vamos a buscar un cirujano plástico, que no sea a través de redes, Fer, cómo sabemos cuál es tu trabajo real? El momento que tú me muestras Mira, la mejor expertise, desgraciadamente, es referencia persona a persona. Sí. Y eso es la mejor referencia. Tú conoces a alguien que ya lo operó, que le fue bien, ok, puedes en un momento darte confianza. Claro, porque lo estás viendo. Exactamente. No es una foto. Que esté en un hospital decente, que esté certificado, que tenga experiencia. Porque, por ejemplo, mucha gente que acaba de salir, por ejemplo, yo lo vi mucho en la pandemia, muchos de mis residentes no operaron tanto como me tocó operar a mí. Y con el tiempo empiezas a operar un poquito más. Entonces, cuando son casos sencillos, a lo mejor le puedes dar la oportunidad a una persona joven. Pero cuando son casos complicados, son casos de reconstructiva, sí buscas, como los médicos que platicábamos hace ratito, gente que tenga un poquito más experiencia, porque hay algunos que se especializan más. Por ejemplo, yo manejo mucha cuestión de heridas de urgencias y heridas crónicas. ¿Por qué? Porque eso es lo que veo todos los días. Sí. Pero también manejo estética, manejo implantes, manejo liposucción, manejamos otras cosas que con el tiempo nos permite tener esa experiencia. Por ejemplo, hace ratito atendí a una paciente que tuvo un problema de unos hilos de sustentación. Anda. Y el problema fue no el hilo per se, sino que cuando se lo colocaron, le afectaron ligeramente la cuestión del párpado, y como yo los llegué a colocar en algún momento, pues yo ya me sabía cómo solucionarlo. Llegas, le infiltras, le jalas el hilo, lo cortas y se quita el problema. Pero o sea, le cambiaron una cosa que alguien con la mala técnica o un error, porque también pueden ser también cosas que no son un pequeño detallito que a lo mejor la persona que se lo puso no tuvo la experiencia de porque también me pasó a mí y ya lo pudimos corregir. Entonces también, dependiendo del caso, ver la posibilidad. El costo, que eso es algo muy importante que la gente se basa mucho, las ofertas y cuestiones que de repente se publican en internet, en ciertas situaciones se podrían en un momento justificar, pero un procedimiento bien hecho no es caro, es costoso porque lo vale. ¿Por qué? Porque estás utilizando instrumental bueno, porque estás utilizando suturas buenas, estás utilizando un hospital bueno y estás utilizando, por ejemplo, en el caso de implantes. ¿No? Es su seguridad.
Y es como yo le digo, hay marcas, digo, hay bolsas de marca muy caras y muy baratas. ¿Cuál es la diferencia? Es la calidad en la que tú lo empleas. A lo mejor una cosa sencilla, porque si quieres una bolsa para el súper, pues cualquiera de plástico funciona, pero cuando quieres una bolsa elegante para tu propio gusto, que te vaya a durar muchos años, pues ahí inviertes un poquito más. Entonces, aquí estamos hablando de tu cuerpo, estamos hablando de tu futuro. Ay, sí. Entonces, ahí es cuando inviertes un poquito más. Y cosa irónica, yo he descubierto que mucho médico que no está certificado, que en un momento dado tiene alguna cuestión de maestría, todo esto, terminan cobrando más que nosotros. ¿Por qué? ¿Por famosos? ¿Por ser famosones? Porque tiene muchos seguidores en Instagram, porque están muy guapos. Hay uno que hasta sale semi-encuerado en la foto y como que le gustan. Sí, por guapos hay muchos que han tenido éxito en ese sentido. No, bueno. Entonces, aquí es criterio de cada quien, pero mis recomendaciones es cuando vean un perfil de Instagram, cuando vean un perfil de Facebook, cuando vean un perfil de cualquiera de las redes, primero busquen que sea certificado. Segundo, que sea alguien conocido, porque en un momento dado no es lo mismo alguien que aparece y desaparece, como son los extranjeros o como son los que tienen algunas cuestiones. Por ejemplo, los famosos médicos peregrinos que de repente están en una ciudad, en otra ciudad, no tanto aquí en la Ciudad de México, pero por ejemplo en provincia hay muchísimo médico que de repente llega, opera y se va. Y no tienen seguimiento de los pacientes o no puedes en un momento dado preguntar esas cosas. La otra recomendación que les dijeron es que busquen a alguien que trabaje en un hospital, por lo menos, porque además el que trabaja en un hospital grande no necesariamente significa que los va a operar ahí. Algunos, como en mi caso, cuando vemos que no alcanza tanto presupuesto, tenemos otras opciones de clínicas, pero ya sabes que ese México es trabajando ahí, tenía un consultorio ahí. Y que está checado. Está checado. Que justo platicando fuera del aire, Fer, decías, si trabajas en un hospital, tú no puedes hacer eres doctor, ¿no? Pero no puedes operar un cerebro, porque no es tu expertise. Porque cada hospital tiene un sistema de filtro muy estricto y cada día se está volviendo más estricto. Qué bueno. Y te limitan a los procedimientos. Entonces, yo como cirujano plástico, que además soy cirujano general, yo no podría operar un cerebro, una neurocirugía, porque no me corresponde y no lo debería yo hacer. Debería yo buscar un neurocirujano que lo realice, zapatero a tu zapato. Sí. Aquí la situación es esta, que las redes te engañan mucho diciendo que uno opera mucho, que uno hace muchas cosas. Todólogos. Entonces, además, y que obviamente... Otra cosa que tienen que ver en los perfiles es que sea gente que se educa continuamente, que está yendo a congresos, que está yendo a talleres, ese tipo de situación. En mi caso, yo soy profesor también del curso de cirugía plástica del Hospital 20 de Noviembre. Entonces, mis mismos residentes todos los días me retan o me están cuestionando en muchas cosas que yo los he podido enseñar. Te debo de confesar que cuando yo llegué en 2010 al 20 de noviembre, hubo cosas que yo aprendí de ellos que ya no las tenía tan actualizadas y con el tiempo te vas actualizando. Te vas fogueando. Te vas fogueando y te vendo. Entonces, mi recomendación siempre es que también otra cosa que tienen que saber, no todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo es malo. Ay, qué bueno está eso. ¿Por qué? Porque en cirugía plástica, la última gran innovación que hubo en la cirugía plástica, no me lo vas a creer, ¿qué? Ocurrió en 1986. ¿Qué era? La liposucción. ¿En serio? A partir de la liposucción no ha existido ninguna técnica, ningún procedimiento que nos revolucione la forma de trabajar de nosotros. Hay muchas técnicas que han mejorado, hay muchos detallitos, el equipo, la tecnología, pero realmente algo nuevo que nos haga cambiar la forma de trabajar, no ha existido. Entonces, todo lo que son cuestiones nuevas como el plasma rico en plaquetas y todo este tipo de situaciones, todavía se sigue estudiando, pero no es la panacea. A ver, ojo con eso. Aquí estamos escuchando a un cirujano plástico certificado. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos. Recuerde que estamos a través de Imagen Multicast, canal 3.4, televisión abierta. No se vayan. San Angelín Universidad, consultorio 907. Entonces, me pueden localizar muy fácilmente. ¿Y en tus redes? En Dr. Fernando Urrutia. Dr. Fernando Urrutia. Y ahí ¿En todas? ¿Tienes en todas? Tengo básicamente Instagram. ¿Verdad? Es como que es para nuestra edad, yo creo. Sí, fíjate que lo interesante de las redes es que es un punto ya de contacto y no le quito la importancia que tienen, pero sí tienen que ser muy cuidadosos. Más selectivos, más cuidadosos, más las antenas paradas y ya. Exactamente. Antes yo recuerdo que mi padre, la forma de localizarlo era la sección amarilla, que creo que ya no existe. No, ya. Y ahora, pues obviamente estoy en Google, obviamente en el hospital se me puede localizar, pero la idea precisamente es de que si tienen alguna pregunta acerca, no necesariamente que vengan a verme, sino que tienen una pregunta de algunos otros perfiles
perfiles. Yo los puedo asesorar un poquito porque sí hay gente que sí merece, pues, obviamente, ser reconocida, como lo que platicamos de algunos médicos, pero hay otras personas que no estoy hablando mal de ninguna de ellas, porque inclusive algunos de ellos son mis amigos, pero no tienen las credenciales adecuadas para que en un momento dado la gente los tome como referencia. Y que sean con perfiles de seguridad. Aquí estamos hablando de la vida, de la función, de muchas cosas, de la calidad de vida también. Entonces, nada más cuidado. Busquen un cirujano plástico en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, el AMCEPER, o en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Ahí pueden verificar que estén certificados y ya ese es como dicen los chavos, esa es una green flag, en vez de ser una red flag, para que tomen la conciencia. Obviamente vayan a la consulta, pregunten, que no les dé pena, ¿no? Exacto. Preguntar, a ver, enséñame tu título y tu certificación. ¿Cuándo fue tu última certificación? Inclusive lo preguntas a veces por teléfono y las recepcionistas o el mismo médico no te contestan. Ay. Y eso ha pasado. El problema es que es tanto el volumen que de repente manejan que se dan el lujo todavía de seleccionar. El problema es de que son gente que a lo mejor no les va a ofrecer necesariamente lo que ustedes necesitan, más bien les van a ofrecer lo que tienen a la mano, que esa es una de las cuestiones que platicábamos ahorita. Y la verdad es de que también hay que hablar en otro capítulo, si quieres, acerca de la influencia de los influencers para la cuestión de las tendencias de cirugía plástica. Porque, por ejemplo, lo de la nariz que habíamos platicado hace ratito, que ya la gente se opera menos la nariz, simplemente se hace remodelación con reinyección de ácido hialurónico, cosa que se puede hacer. No es tan fácil hacerlo, Rinomodelación. Pero lo hacen más para las redes sociales que para la vida diaria. Sí. Y es un fenómeno que está pasando continuamente. También está el tema de que ya son los procedimientos menos invasivos, todo lo que es la toxina botulínica, todos los Esos han existido desde hace mucho tiempo. El problema es que ahora se notan más por las redes, por los filtros, por las fotos y por las publicaciones que hacen la gente. Y es válido, también es muy válido. Pero tomen en cuenta una cosa, que cuando ustedes estén buscando a alguien y lo ven en un perfil y lo ven en la realidad, no se lleven la sorpresa que se vean muy diferentes. Sí, que eso es importante. Yo creo que vale la pena que retomemos este punto estamos hablando de la seguridad, de la certificación, de todos los años de expertise, de estudios y del trabajo, porque puedes haber estudiado hace toda la carrera con todo, pero si no estás ejerciendo, si no te volviste a certificar, si no estás actualizado, ahí pues son cosas que vas dejando, ¿no? Exactamente. Entonces, y pues mantenerse actualizado sí cuesta trabajo. Créeme que de repente dinero. Y levantarse temprano para ver las clases de los residentes y también irse a los cursos. O sea, es un sacrificio que hacemos por nuestra educación, pero es precisamente para ser seguros. Estoy de acuerdo, y aquí lo más importante somos nosotros como pacientes. Estoy de acuerdo. Y eso es fundamental, que piense que no es una cuestión de dinero, de ahorros, es una cuestión de permanencia. Y seguridad. Y seguridad. Rapidísimo. ¿Me queda un minutito para comentar algo? Sí. Fíjate que supe un caso de una chica de 24 años que se hizo una liposucción por satélite aquí en la Ciudad de México. Falleció porque justo no tenían todos los perfiles, la operaron a las 11 de la noche, una cuestión de ahorro de dinero, y eso es lo que no se vale. Que se pierdan vidas por negligencia, por querer ahorrar unos pesos. Eso es lo que no. Y sí sucede. Sí sucede, lo sé. Entonces, DR, Fernando Urrutia, por favor, un gran profesional, además amigo, y gracias. Cuando gracias por todo. Gracias. No, siempre se agradece. Tú sabes a lo que me refiero, mi Fer. Gracias por lo que me diste y por lo que me estás dando. Gracias, Fer. Amigos, yo soy Ethel Soriano. Mañana transmisión desde Chihuahua, en punto. Ahí los veo en el Centro Oncológico de Chihuahua. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.